Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar esta enseñanza el día de hoy. Es una enseñanza interesante, muy interesante. El por qué los cristianos, los hijos de Dios, sufrimos mucho en nuestra peregrinación aquí en la tierra después de haber conocido la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, después de haber sido salvos por misericordia y no merecerla, después de haber nacido de su Espíritu Santo a nosotros, aceptar a Cristo, a nosotros confesar nuestro pecado ante Él y reconocer que necesitamos de su salvación. Y cuando sucede ese milagro que nacemos del Espíritu, que se abre nuestro entendimiento a las cosas de Dios, que su Espíritu al morar en nosotros pone la mente de Cristo, como lo dice Pablo en el libro de Corintios, y empezamos a pensar solo en el Padre y alabar al Padre y al Hijo y a nadie más, aunque veníamos de cualquier otra religión cristiana, pero cuando no estábamos en la verdad teníamos mucha religiosidad o mucha creencia en Él, llenos de dogmas, sacramentos, historia bíblica, según cada teología de cada lugar. Y hay varios lugares que lamentablemente no todos los lugares cristianos son de Dios, lamentablemente. Y no para entrar en un debate de quién sí, quién no, sabemos bien que los que son de Dios, a Dios escuchamos, y los que somos de Dios, los escuchamos entre nosotros mismos. Y no es que Dios sea egoísta o que nosotros también lo seamos, sino que solo el Espíritu de Dios puede darnos a entender la verdad, y solamente el Espíritu de Dios puede regalarnos, al estar en Cristo, esa verdad. Ahora bien, ¿por qué los cristianos, si ya están en la mano de Dios, tratando con todas sus fuerzas de agradar a Dios, sufren tanto en la peregrinación, pero que al mismo tiempo de tener tantas adversidades en su peregrinación, sufren también de un gozo sobrenatural, de una paz sobrenatural, de un amor de Dios en ellos sobrenatural, que los hace estar confiados, que los hace estar precisamente alegres en su espíritu, en su interior, aunque sufran de tantas adversidades? Ataques de las personas, ataques de los enemigos espirituales, empezando con Satanás, muchas cosas, se cierran puertas en muchos lugares porque seguimos la moral de Dios, porque no queremos movernos ni a derecha ni a izquierda de lo que Dios establece para el ser humano, porque ya le conocemos en espíritu y en verdad, ya dejó de ser una creencia intelectual de religión a ser una realidad espiritual de vida poderosa que Él va transformando nuestra vida. Es lo que vamos a ver hoy, por qué sufrimos tanto, para entender por qué es eso y para qué es eso. En el libro de Primera de Pedro, la epístola de Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 8, dice lo siguiente: sed sobrios y velad, están en oración, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ustedes, buscando a quien devorar, el cual ustedes tienen que resistir firmes en la fe. Nos da una primera pista, la fe es lo que nos puede ayudar a resistir esos ataques, sabiendo que los mismos padecimientos, el sufrimiento por esos ataques, se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nos dice Pedro, lo que Dios permite que el diablo ande cerca de ustedes y los maltrate en ciertos momentos, es necesario, hijos de Dios, porque es necesario que Dios haga una obra con ustedes de crecimiento, de perfección moral, o sea, de crecimiento espiritual, de crecimiento en justicia, de crecimiento en santidad. Entonces es necesario que el enemigo participe, aunque no quisiera él hacerlo, pero en los momentos que él se deleita viéndolo sufrir, por eso lo hace, pero no tiene alternativa el enemigo porque lo manda Dios. Él está, obviamente, tiene que someterse a Dios Padre a fuerza. Entonces, a veces Dios utiliza o permite que el enemigo maltrate de alguna manera, nos cause adversidad, tribulación, en ataques, en circunstancias, para que nosotros también entendamos a qué nivel de crecimiento, de santidad y de justicia vamos
como hijos de Dios, en qué áreas somos débiles, en qué áreas tenemos que ser perfeccionados en las pruebas, pero es necesario padecer algunos ataques. ¿Por qué? Porque si no fuera necesario, como Dios nos ama tanto, nos cubriría para que jamás llegara el mal. Y la Biblia dice que Él nunca va a permitir que nos llegue algo más allá de lo que no podamos enfrentar, de lo que no podamos soportar. Entonces Él es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Padre excelente, único, excelentísimo, pero entonces tiene un propósito. Entonces vamos a ver ejemplos prácticos. Pero antes de eso veamos 1 Corintios, capítulo 15, versículo 17. Y les decía Pablo a algunos en la iglesia de Corinto que falsos maestros, que falsos apóstoles, que falsos profetas llegaron por ahí a predicarles mentiras. Y la congregación, como apenas eran bebés en Cristo, apenas estaban creciendo, estaban siendo confundidas. Entonces les habían dicho que no había resurrección de los muertos. Les hablaban del evangelio, pero sin la hermosa revelación divina de que no había resurrección de los muertos. Entonces Pablo les dice, y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana, de nada sirve. Aún estás en tu pecado, estás muerto en el pecado todavía entonces. Y dice, entonces también los que ya se murieron, los que ya durmieron en Cristo, que perecieron, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Dice, de todos los hombres. Disculpen que traigo una escoriación pequeña en la nariz. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Les decía Pablo, confirmándolos en la fe, no hagan caso de eso, porque si nada más estamos sintiendo el poder de Dios aquí abajo, y nada más es vivir fuera del azote del pecado, es lo que les decía Pablo aquí en otras palabras, vamos, que estamos viviendo en Cristo, porque sabemos que estamos en Cristo, porque hay algo poderoso, sobrenatural, espiritual que está operando en nosotros a nuestro favor y a nuestra ayuda, y nos está cambiando moralmente hacia el bien cada vez más, a través de su evangelio y el Espíritu Santo, dice Pablo. En otras palabras, dice, pero si solamente esperamos estando aquí abajo en Cristo, y no hay resurrección de muertos, pues es vano eso. ¿Para qué? Entonces dice, somos dignos de tener la mayor conmiseración de todos los hombres en todo el mundo. Dice, y compara esto Pablo para que tengan la magnitud, que escuchemos la magnitud del dolor cristiano, del dolor de estar en este mundo caído, ya después que eres rescatado, y que Dios te saca del mundo y te mete al reino de los cielos dentro de este mundo, para que testifiquemos de la verdad, para que Dios alcance a la mayor gente posible que quieran escuchar el mensaje. Entonces, como embajadores de Cristo aquí en la tierra, empezamos a dar cuenta que la palabra se hace verdad en nosotros, que somos extranjeros y peregrinos. Pero en ese momento, resulta que ahora, todos esos ataques, todo ese sufrimiento por el enemigo, por la gente que también mueve el enemigo, y por la gente que no entiende que somos emisarios de Dios, tenemos que padecerlo. Pero entonces dice Pablo, ¿seríamos los más dignos de conmiseración? O sea, está diciendo que otra gente que sufre tanto en este mundo por su pecado, sufren por su pecado. Pero que nosotros que estamos en justicia de Dios por misericordia, guiados por Él, seríamos los más dignos de conmiseración, porque por amor a Dios y en Dios, en Cristo, estamos sufriendo tanto y tanto, cuando nuestra recompensa no va a ser ninguna, más que aquí estar sufre y sufre y sufre, pero tener la paz de Cristo, tener la justicia de Cristo, tener la verdad de Cristo, para que cuando ya no estemos cayendo en fornicación, ni en mentiras, ni en deshonestidad, ni que estemos en lascivia, ni en lujuria, todas esas cosas que estábamos antes de nacer del Espíritu en Cristo y que nos producían mucho dolor en el alma, porque aunque nos divertíamos un momento, nos traían consecuencias siempre de tristeza, de dolor, de sufrimiento y de soledad. Siempre llegaba el precio que pagar por estar pecando contra Dios en esas áreas morales y en muchas otras. Entonces dice, pues si ya no estamos en ese azote del pecado, bendito Dios, pero si no hay una gloria para estar sufriendo por el diablo y para estar sufriendo por el mundo y para privarnos de todo lo que el mundo te ofrece que nos causaba daño antes, que ya no,
pero que podíamos deleitarnos y todavía estamos en la carne, pues dijo, somos más dignos de conmiseración, decía Pablo. Afirmando que sí hay resurrección para los hijos de Dios en la vida eterna en Él, en la gloria en el cielo, para el que se mantenga en Él, que es importante, no para el que esté en una religión cristiana que lo van a llevar a purgar, no. El que no se santifique aquí no puede ver la gloria de Dios, no podrá ver a Dios. Y como los sacramentos no dan vida, y como las teologías de doctrinas falsas no dan vida, y se dan cuenta que la mayoría, como no son todos nobles, y como no son todos piadosos, como algunos de ellos, piensan que esa nobleza y esa piedad es porque están llenos de Dios, y no es así. Entonces, ¿por qué no es así? Porque siguen falsas doctrinas, siguen una fe que no es la verdad, y sin la fe en la verdad no puede santificarnos Dios. Simplemente somos nobles, somos piadositos y muy seguidores de la religión, pero que tratamos con todas nuestras fuerzas de no lastimar a nadie, de ser mansitos, porque nuestro carácter ya lo era desde antes, y no tuvo que hacer mucha obra Dios en eso. Teníamos esa naturaleza, no éramos tan problemáticos y tan pecadores. Y si lo éramos, eran unas cosas que humanamente, así como hay grupos de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos y de muchos otros grupos de autoayuda, que se esfuerzan y por una comunidad evitan ya lo malo a sus vidas, así las religiones evitan el pecado lo más que pueden por las religiones, se ayudan como grupo para establecerse esa ayuda mutua en esforzarse y en alentarse y en que haya vergüenza de que va a pensar el hermano si caigo y cosas así, pero no está la gloria de Dios ahí porque han adulterado la verdad. Entonces, porque no es la fe en la verdad, no pueden crecer para salvación, no pueden crecer en santidad, lamentablemente. Y entonces, aquí lo importante y que hay que destacar es que esos padecimientos es porque sí va a haber una recompensa de vida eterna, y lo veremos ahorita, pero mantenernos en esa santidad. Por eso dice Hebreos que el que no tenga en santidad no podrá ver el rostro de Dios, no podrá ver a Dios. Entonces, por eso tuvieron que inventar a través de los siglos, porque no tiene muchos siglos el purgatorio, esa doctrina del purgatorio, porque se dan cuenta que la mayoría no pueden llegar a esa santidad, no pueden ser santos. Entonces les ofrecen una alternativa de esperanza de mentira, y se la han creído a través de los siglos como que es verdadera, y lo creen que es verdadero, pero cuando parten de aquí se dan cuenta, como dice Hebreos 9:27, que el hombre va directamente a su juicio. O sea, va a estar un tiempo en el infierno, y luego lo llevan al trono blanco a recibir el juicio de Dios después del milenio de Cristo. Y eso es terrible. Darse cuenta ahí que las doctrinas eran falsas por no investigar la Biblia. Y esto es bien grave. Las falsas doctrinas han llegado a ser tan falsas y tan poderosas por el dominio de Satanás en los siglos anteriores y en estos últimos siglos en la gente que se encarga de imponer dogmas, reglas y leyes supuestamente de parte de Dios. Y ha sido tan poderoso el poder del enemigo en esas religiones que les hacen creer no solamente estas falsas esperanzas como doctrina verdadera, que no lo son, sino que aseguran que no todo está escrito en la Biblia. Aseguran que toda la verdad de Dios no está compendida en los 66 libros de la Biblia. Que aparte son todas las cosas que los santos hombres de Dios hablaron aparte de la Biblia. Y ese es un enorme error, que en la misma Biblia Dios nos advierte que no vayamos a creer eso. Dios nos advierte que tengamos cuidado con nuestra alma, el no creer nuevas doctrinas, que porque son designados por Dios a cambiarlas, mejorarlas, perfeccionarlas. No hay nada que perfeccionar. Dios dejó con sus apóstoles y sus profetas su verdad para la humanidad, y el que nace del Espíritu sabe que esto es verdad. Yo no creía esto, teniendo religión nada más, yo no lo creía, hasta que el Espíritu Santo entró en mí, supe que esto era verdad, y los millones de almas que hay en el mundo, que nacieron del Espíritu Santo, saben que solo la Biblia es la verdad, y que no hay que agregarle nada ni quitarle nada. Lamentablemente las falsas doctrinas dicen que sí, que hay muchas cosas que además de eso son verdad, y se lo creen, y entonces están inmersos en el error millones y millones de almas, sufriendo por el pecado, sufriendo destrucción familiar por el pecado, sufriendo destrucción personal por el pecado, y piensan que es normal, y piensan que han sido un poco fríos, piensan que no se han metido de lleno con Dios, o sea, piensan humanamente a lo que escuchan en sus mismas doctrinas de por qué no,
que no creen en esos dogmas y en esos sacramentos también les dicen, mas sin embargo no es eso. Es porque Dios no está operando en esas doctrinas, Dios no está moviéndose en esos falsos dogmas. Por eso no hay vida. Y repito, a los que parecen muy religiosos y piadosos, simplemente ellos son así, porque tú puedes ver a de otras musulmanes, budistas, hindúes, puedes ver de todo tipo, ateos, mucho más misericordiosos, mucho más piadosos que muchos cristianos católicos, que muchos cristianos evangélicos de cualquier denominación. Entonces, no es el que tú seas tan misericordioso y piadoso lo que te hace estar en la verdad, precisamente por esos testimonios, sino el caminar conforme la Biblia lo establece en todas las áreas de nuestra vida y darle gloria solo al Padre y al Hijo y a ningún otro ser del cielo que se aparece. Desde ahí demuestran no conocer la verdad, pero en toda la doctrina por eso ha sido adulterada en lugares así. Muy bien. Por eso, entendemos ahora que el padecimiento, ¿por qué llega? Dice Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido zarandearte como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Esto que le decía Cristo aquí es porque Pedro acababa de decirle al Señor, lo leemos en Mateo 26:33, déjense lo leo para que veamos esto. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, Señor Jesús, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos huyeron, y principalmente Pedro, y lo negó 3 veces como Cristo le dijo. Pero le acababa de decir estas palabras Cristo, antes que también Pedro aclarara esto. Y de hecho Pedro primero declara esto y luego Cristo le dice que ya pidió Satanás zarandearlo. Es lo que estamos viendo en el principio bíblico que Dios muestra en 1 de Pedro 5:8 con que abrimos este estudio, donde dice que es necesario algunos padecimientos, el enemigo viene y nos ataca, porque Dios nos está estableciendo, afirmando, confirmando, o sea, para que estemos establecidos fuertes y afirmados en la fe correcta, para que crezcamos moralmente en la perfección moral de Cristo, para que seamos justos. Porque si ustedes vemos la declaración de Pedro, valentón como él solo, se daba cuenta Dios que Pedro tenía un orgullo y una soberbia de que él podía por amor de Cristo y que lo mataran juntamente con él. Entonces dejó que el enemigo viniera y le metiera un terror por la muerte en el alma de Pedro, que lo tocara, no que se metiera a él, que lo tocara Satanás a Pedro, y tuviera un terror a la muerte que lo negara hasta diciendo malas palabras en la segunda o tercera ocasión, que lo negó, hasta habló mal, yo ni conozco ese, o sea, mal, terrible, y que él en la tercera que canta el gallo, ya ahí Satanás lo suelta, y es donde ya su espíritu humano normal, sin la manifestación del enemigo haciéndolo, zarandeándolo, que lo soltó, él empieza a llorar, a sentirse la más basura más grande sobre la tierra, de haber negado al Señor que amaba tanto, de haber visto cómo mataron a su Señor, y que él lo negó tal y como su Señor le advirtió. Pero Pablo ahí se dio cuenta que el humano no puede sin el poder de Dios dentro, que se necesitaba el Espíritu Santo, porque después de Pentecostés ya pudo él jamás negarlo y aceptar azotes y cárceles y todo. Pedro alabándolo dentro de la cárcel, alabándolo siendo azotado, porque ya entonces era un humano lleno de Dios, lleno del Espíritu. Cambian las gentes cuando nacen del Espíritu. Cuando nacen nada más de la religión no cambian. Cuando nacen del Espíritu cambian. Hay poder de Dios en ellos para no negar a Cristo. ¿En cómo? No mintiendo, no lasciviando, no lujuriando, no siendo deshonestos. Es como cambian. Por eso hay poder para no negar a Cristo todavía pecando. Y también con las declaraciones en la boca. Y lo vivió Pedro, pero Pedro en su orgullo, en su soberbia, Dios vio que era necesario dejar que Satanás los zarandeara. Y Cristo le dice, pero cuando vuelvas, cuida a tus hermanos. Y es cuando Cristo, antes de ascender al cielo, le dice Cristo a Pedro, ¿me amas? 3 veces, porque 3 veces lo negó, me amas, y en las 3 veces le dice, apacienta mis corderos.
apacienta a mis hijos, apacienta. O sea, que se cuidara el rebaño que a él le va a tocar dirigir a Pedro. Entonces tuvo el propósito y se cumplió el propósito en Pedro. Entonces, cuando Dios permite que Satanás se nos acerque, que no sea pecado, porque si hay pecado ahí en esa actitud, sino que nuestro carácter moral todavía es imperfecto como lo es en algunas áreas. Por eso Dios permite que nos zarandee a veces Satanás, porque necesitamos sufrir la amargura de que a veces nos creemos que le podemos servir a Dios, que somos fieles a Dios, que podemos vencer en Dios, y es necesario pasar por esa amargura de espíritu, de esa experiencia, vivirlo, para que nos demos cuenta que somos tan vulnerables si nos descuidamos tantito, y que hay unas áreas en nuestra vida que tenemos que seguir puliéndonos en la presencia de Dios a través de su evangelio, para no creernos que ya somos suficientes, y que nunca nos descuidemos, y que nunca nos creamos autosuficientes, aún siendo llenos del Espíritu, muy santos y muy maduros. Al contrario, entre más madura un cristiano, más se cuida y más sabe que es más vulnerable. Entonces, no es que sea más engreído y que quiera ser alabado, porque eso quiere decir que todavía moralmente es totalmente inmaduro. Entonces, vemos que los propósitos para establecernos, afirmarnos, Dios permite que lleguen esos padecimientos. Y en 1 de Pedro 4:1 dice así: pues como buenos administradores de la gracia de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense de este mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó ya con el pecado, para que ya no vivan el tiempo que les resta en esta peregrinación en la carne. Les dice Pedro, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y entonces les dice, bástese ya el tiempo pasado, cuando habían hecho todo lo que le agradaba a todos los gentiles sin Cristo, que ustedes mismos andaban en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominaciones, idolatrías. Entonces nos explica por qué padecemos en la carne, por qué a veces hay esa persecución y por qué es necesaria. Una, porque necesitamos ser afirmados en nuestra fe, necesitamos ser afirmados en nuestra moral para crecer espiritualmente a la perfección, parecidos al Hijo de Dios. Dice Filipenses 1:6, dice Pablo, yo estoy persuadido de esto. Dice que el que comenzó en ustedes la buena obra de santificación, de crecimiento, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice Pablo, no se crean que hay purgatorios. El que empezó la obra aquí en la tierra cuando nacieron del Espíritu y de ahí ha estado, y que permite que a veces los ataque y los zarandee Satanás para que se den cuenta a qué nivel van, se dan cuenta que los ataquen y haya adversidad para que se den cuenta a qué nivel son verdaderos hijos o no, qué tanto son mansos y humildes, y qué tanto son astutos, qué tanto son sabios y entendidos, para que no sean simples y que estén recibiendo el mal siempre, que vayan avanzando en mi justicia, en mi verdad, en mi camino. Entonces dice, aquí en Filipenses, Cristo está perfeccionando esa obra en ustedes continuamente, para que el día que Él venga por ustedes, ya sea que duerman en Él antes de tiempo o el arrebatamiento, no vayan a separarse, que no se fueron con Él al cielo, y que cuando vayan al juicio los manden al infierno. Entonces, por eso los está perfeccionando. Y tú tienes que evaluar cómo va tu vida en Cristo, si está siendo perfeccionado o no, si vas avanzando o no. Entonces, aquí echa tierra este verso, como muchos otros, en la tendencia doctrinal que estamos viendo, que no hay purgatorios. Aquí nos santifica, si no saldremos avergonzados delante de Él, entonces no habrá salvación. Claro, para comodidad de doctrinas de mentira y de falsas esperanzas, te van a decir, esa es una interpretación aislada y de ellos. No, la interpretación correcta es que sales avergonzado, pero ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo en el purgatorio es donde vas a estar avergonzado. No, es aquí, no te vas con Él. Y eso lo dice Lucas y Mateo, que estaban 2 en el campo de sus hijos y 2 son tomados y 2 dejados. 2 en la cama, 1 es tomado y 1 es dejado. O sea, Dios va a dejar al que no. Está escrito en Mateo 23, sus ángeles van a recoger de su reino, no del mundo, de su reino, de los que están en Cristo, va a separar a los que servían de tropiezo y los que estaban haciendo iniquidad todavía, y dice que los ángeles los van a meter al fuego, al infierno, a ellos primero, y luego entonces va a recoger a su trigo, los que se guardaron en santidad, para llevárselos con Él. Entonces no se los lleva al purgatorio a los del trigo, los lleva a quemar para siempre. Tengan cuidado.
Dice 2 Corintios 3:18, por tanto todos nosotros, los cristianos hijos de Dios, mirando a la cara descubierta, o sea, ya podemos ver el rostro de Dios en el Espíritu, no que lo veamos físicamente, en el Espíritu podemos contemplar el rostro de Dios, dice, por eso dice aquí, mirando a cara descubierta, como Moisés vio a Dios, así ya lo podemos ver en el Espíritu. Cristo logró que no tuviéramos que ser Moisés. Cristo logró que pudiéramos disfrutar como Moisés el rostro de Dios en forma espiritual, algo glorioso. Como hablaba ahí en el tabernáculo de reunión Moisés, ahí que se metía al lugar santísimo Moisés, y ahí donde estaba el arca de la alianza, y ahí donde estaban los querubines sobre el propiciatorio, y ahí estaba la gloria de Dios presente, estaba ahí Jehová de los ejércitos, ahí se humillaba Moisés, y al rostro de él, ahí platicaba con él, y a viva voz le platicaba a Dios todas las leyes que quedaron escritas para toda la humanidad de todos los tiempos hasta que Cristo venga. Y dice aquí en este versículo que hace mirando como a esa gloria de Dios, entonces como espejo, porque es la gloria de Jesucristo, la gloria del Señor vemos, o sea, vemos como un espejo la gloria del Señor, es decir, nos estamos comparando, todos los días nos vemos en el espejo de Dios. El espejo de Dios es la gloria de Jesucristo como hombre, siendo todo santo, puro, perfecto. Como Dios no podemos alcanzar esa gloria nosotros nunca, pero como Dios hecho hombre, que fue todo santo y justo en la humanidad, en la carne, que venció toda tentación, venció todo pecado, venció todo ataque de Satanás. Bueno, en ese espejo, dice, en la gloria de Jesucristo, nos estamos viendo todos los días, dice aquí, con cara descubierta podemos vernos. O sea, que no hay engaño de falsas doctrinas y falsa fe, es la doctrina correcta. Entonces dice aquí, para terminar el texto, dice que de gloria en gloria somos transformados a esa misma imagen, la de Cristo. De gloria en gloria, crecimiento y crecimiento, cada vez nos parecemos más a Él, cada vez nos parecemos más a Él, cada vez. Si yo estoy en una religión que soy el mismo año tras año, tengo que huir de ahí, tengo que buscar a Dios, porque eso es una mentira, los sacramentos no te transforman, eres el mismo. El que te llenes de conocimiento de esas religiones, de que son del primer siglo y que todo lo que los santos hombres han hecho en los siglos y lo que han escrito para enseñanza de ellos, son mentiras, en el sentido de doctrina, son mentiras. No transforman vidas, nada más te gozas en la carne, ay, qué santos tan bonitos, ay, qué santos tan buenos ha habido en la iglesia, que han hecho muchas cosas tan buenas y que se guardaron bien santos como están allá ya con Jesucristo. No se crean. Si tú no eres ese santo que se parece a Jesucristo, de nada te sirve que te estén hablando de santos de la iglesia. Si tú no eres ese santo que se parece igual a Jesucristo como anduvo aquí en la tierra, de nada te sirve que ames tanto a tu iglesia y que la defiendas, incluso hasta de una forma incorrecta. De nada sirve que estés lleno de tanta filosofía, de pensamiento religioso, si no te sirve de nada. Cuando la verdad es tan simple, pero ayudados por el Espíritu, porque es espiritual, y es la que te santifica. Pero cuando tienes otras verdades, te llenas de filosofías de pensamiento cristiano, religioso, de mentira, porque obviamente esos sí son fundamentos que son ciertos en ellos, y la verdad que sí, pero no te producen vida, te producen nada más gozo en la carne, conocimiento que te hace vanidoso. Yo conozco todas las historias y todo, y ya eres una apologeta de esas doctrinas. ¿De qué te sirve? Si tu forma de hablar demuestra que ni siquiera eres santo, tu forma de comportarte tan fuera te demuestra que ni siquiera eres santo. ¿De qué sirve tener tanto conocimiento? Y aquí la palabra de Dios nos dice que como tienes el conocimiento correcto, es lo que te santifica y te hace vivir santo. Tu carácter está siendo cambiado por Él, a través del conocimiento. Entonces a esos apologetas que tienen tanto conocimiento, ¿dónde demuestran la santidad? Porque es un engaño todo eso. No hay vida en eso, aunque haya mucho conocimiento. Y aunque haya millones de almas detrás de eso, lamentablemente. Sabemos que el camino es tan angosto y la puerta es tan pequeña, que nada más muy pocos podrán alcanzarla, lo dice Cristo. Pero ellos creen que millones y millones se los van a llevar al purgatorio. No, no es así, no existe. Dice Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también Cristo los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Confirmando la misma doctrina, Dios predestina, Dios escoge, Dios salva, y los hace igualitos a su Hijo, los va transformando como estamos viendo a su Hijo. Si tú no estás siendo transformado, que te pareces más a Cristo, estás en una falsa religión.
Dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nos aclara Pablo. Como fruto tienes que ir siendo santos, no religioso de estar todo el día encerrado en un monasterio. No. Tu forma de vivir como arquitecto, como médico, como licenciado, como juez, como tránsito, como agente de tránsito, como policía, como barrendero, como obrero, como ama de casa, como vendedor, como vendedora, como licenciada, todas las funciones, como estudiante, como adolescente, todas tus obras, tu manera de vivir debe ser en santidad, en justicia de Dios, en todas las áreas. Si no es así, no estás teniendo fruto de santificación, por más que estés en una religión creyéndola y siguiéndola. Y si eres muy mansito y noblecito y piadoso, eso no es santificación. Santificación es que eres íntegro, que eres honesto, que eres obediente, te sometes a tus padres, honras a tus padres, que te sometes a la ley que está en el gobierno, siempre y cuando no sea en contra de la ley de Dios, y te sometes a todas las cosas y das fruto en todas las cosas que Dios nos exige como sus hijos para mostrar los frutos de Cristo. Si no, entonces estás en una falsa religión, que te dicen que millones y millones que están en esa religión es porque no creen, es porque no son de verdad que se meten en serio. No, es porque no les produce vida, por eso se alejan. Y los que quedan obviamente inmersos en eso, se llenan de conocimiento de catecismo, se llenan de conocimiento de la religión, de lo histórico, de lo teológico, y son apologetas experimentados y todos, pero sus vidas son las mismas, no van siendo transformadas, se llenan más conocimiento. Eso no es transformarse que sean excelentes moralmente hablando, cada vez más. Si alguien es igual el siguiente año que como el año pasado, no conoce todavía la verdad. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, tanto espiritual como sexual, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado de un cristiano no es andar entre una religión de pachanga. El llamado de un cristiano es a santificación, santificarse. ¿Cómo? ¿Con sacramentos? Claro que no. Con la fe en la verdad mediante el Espíritu Santo, dice Pablo. Con la fe en la verdad mediante el Espíritu Santo, no con los sacramentos. No, con la fe en la verdad mediante el Espíritu Santo. Y la verdad es todas las reglas morales de Dios, todos los principios morales de Dios que se están haciendo patentes en un ser humano que está viviendo ya en ellos, dando testimonio de estar en él, dando testimonio de una transformación de vida visible, no religiosa conforme los dogmas, sino vida espiritual de gloria a Dios en cualquier área de la sociedad y de la familia. Dice 2 de Tesalonicenses 2:13, escogidos para salvación. Por todos lados habla esto. Nosotros debemos dar gracias a Dios, decía Pablo, respecto a ustedes, tesalónicos, o sea, una iglesia que nos está hablando Dios a toda la iglesia, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación, como mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. La santificación que estamos hablando, que Dios nos lleva de gloria en gloria a su imagen, solamente es por el Espíritu Santo con la fe en la verdad. En otras palabras, si yo quito la fe en la verdad y nada más digo que tengo Espíritu Santo, de nada me sirve. Así como nos escucha, de nada me sirve. Si yo nada más digo, tengo Espíritu Santo, siento mariposas y tiemblo, y siento algo que pasa ahí en el Santísimo, o siento algo que pasa en mi casa, o siento algo que en la iglesia evangélica se está moviendo el Espíritu. Sí, pero si no tengo fe en la verdad, si no conozco la verdad sin adulteraciones, si no el Espíritu me la está enseñando, yo no crezco un milímetro en la justicia de Dios. Sigo siendo mentiroso, sigo siendo deshonesto, sigo siendo avaro, sigo siendo envidioso, sigo siendo lascivioso, lujurioso, sigo siendo contencioso, peleonero. Todas esas debilidades morales sigo siendo, pero muy creyente, muy conocedor de Biblia, siento el mover del Espíritu. Con esto Dios me libre, no estoy ofendiendo al Espíritu Santo, porque cuando Él desciende hasta nos tumba, y hasta cuando nos hace temblar, y nos hace gozarnos, y nos hace danzar, y es glorioso. Yo he vivido estas experiencias y que son eventuales y que son cada quien como se deje llevar por el Espíritu de Dios. Pero
Si hay alguien que es muy solemne, es muy serio y llega el Espíritu y lo toma, eso también es Dios, también es Dios. Vamos, si mi hermano está en una doctrina donde son más solemnes, su manera de alabar y de adorar a Dios es de otro tipo que la mía, gloria a Dios por ellos. Pero ellos dan testimonio de estar siendo transformados a la imagen del Hijo. Ellos dan testimonio de la fe en la verdad por la cual viven y están peleando todos los días sus batallas de fe. Ellos dan testimonio de amar a Dios, al Padre y al Hijo solamente en el Espíritu Santo, a nadie más. Ellos dan testimonio de que saben que los 66 libros de la Biblia es la única verdad en la cual hay que tener fe ayudados por el Espíritu. Entonces yo no tengo que juzgarlos porque no hacen o no hacen lo que yo hago, ni ellos tienen que juzgarme porque no hacen o no hacen lo que yo hago en alabanza a Dios. Y no estoy hablando de temas de música mundana dentro de la alabanza, estoy hablando de temas de aquellos que andan en la carne y andan danzando de más. No, eso es malo, pero eso es en su contexto y es en otro estudio, no es tocarlo ahorita. Sino quiero que no se tomen y tomen de una aclaración mía una dirección diferente a lo que estoy hablando. Por eso lo menciono. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, en todo el cuerpo, en todo el alma y en todo el espíritu de cada uno de ustedes, para que así sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santificación es aquí para que seamos irreprensibles. Esto no quiere decir que Dios nos va a reprender y nos va a echar al purgatorio. Qué bonito es pensar en doctrinas que no son bíblicas. Hebreos 9:27 dice que está escrito que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No dice que después el purgatorio. Mueran una sola vez y después del juicio. Y del juicio se abren los libros. Nada de que te doy una segunda oportunidad ya muerto. Las segundas, terceras, cuartas, quintas, 1000 oportunidades son en vida, dependiendo de Dios con cada quien. Son en vida. Dios tiene misericordia de nosotros y nos da nuevas oportunidades. Y levántate y agárrate de mí y hazme caso y sígueme. Y está Dios en su misericordia ayudándonos como buen Padre que es. Excelente Padre que es. Y por eso nos disciplina y nos va a veces muy mal, porque nos disciplina precisamente con estas zarandeadas. Son parte de las disciplinas que Él permite que el enemigo intervenga porque Él se encarga de las cosas malas. Por decir, si alguien va a implicar un terror como le hizo Pedro y lo va a humillar, a Dios le duele tratar así a un hijo, bueno, pues tiene quien se encargue. ¿Por qué? Porque Pedro le está dando entrada al ser vanidoso, orgulloso, yo solo puedo, yo me voy contigo, yo. Entonces se dan cuenta que no podemos. Necesitamos de Él y ser humildes y sencillos. Y para ser humildes necesitamos el Espíritu de Cristo, porque Él es el humilde, que nos regala de ese atributo en nuestro espíritu y vamos siendo cada vez más humildes, reconociendo que éramos muy soberbios. Entonces va haciendo esa transformación Dios. Ahora bien, continuando en la dirección de lo que hablamos de cómo padecemos, dice 2 de Tesalonicenses 1:4, nosotros mismos nos gloriamos, dice Pablo, de ustedes, la iglesia de Dios, que en vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y en todas las tribulaciones que han soportado, eso demuestra el justo juicio de Dios para que ustedes sean tenidos dignos del reino de Dios, por lo cual están padeciendo mucho. Dice Pablo, todos los cristianos evangélicos sufren, los atacan que son muy santitos, los atacan que es mal el matrimonio homosexual, ¿por qué dicen eso? Los atacan que está mal ir a los antros, tomar, emborracharse, esto y lo otro y aquello. El hablar la verdad, que el pecado cómo está consumiendo la humanidad y las vidas humanas y las familias, y el ser individualmente cada vez peor. El que declaremos la verdad para que busquen a Cristo y se salven, pues somos no muy agradables a la gente y nos excluyen y nos sacan la vuelta y otros nos atacan. En los trabajos corren a las personas por ser demasiado morales o como debe de ser, por no infringir. Hay gente que están en lugares de trabajo entre varios vendedores y van a hacer una extorsión o van a hacer un tipo de acción ilícita al cobrar de más y se ponen de acuerdo entre vendedores en una empresa, fuera de las normas de la empresa, abusando de clientes y se ponen de acuerdo y el vendedor que es cristiano dice yo no voy a entrar en eso, la gente no merece eso, ni mi empresa tiene mi confianza en mí, ay sangroncito y muy santo, lo apartan, ya no lo invitan, ya no le hablan, buscan todos cómo ponerle pie de tropiezo para que lo corran de la empresa, como hicieron con Daniel, los sátrapas que buscaban cómo tumbarlo del gobierno, ¿verdad? Cuando estaba con Darío. Entonces, todas estas cosas le suceden al cristiano y lo que habla de que es persecución, padecemos
por mantenernos en la verdad, por no negar a Cristo, por mantenernos en la verdad. Entonces, todos hemos experimentado este dolor, nos duele tanto que nos rechace la misma familia, que la familia piense que estamos locos, que la familia piense que nos han lavado el cerebro, además, a mí quisieron llevarme al principio, mi familia un día, testificaré plenamente de esto, hacerme estudios con neurólogos y neurocirugía, para que me hicieran radiografías, electroencefalogramas, que estaba yo muy, que algo me había quedado porque un tiempo me drogué, antes de Cristo, de ahí me rescató Cristo, entonces que había quedado lastimado en mi cerebro. Pero los que estamos en Cristo sabemos de dónde nos ha sacado a todos, de un lado o de otro, terriblemente, hasta de ser multimillonarios, conocer todos los libros, no tomar alcohol, no cometer adulterio, de ser los más santos sobre la tierra, de ahí nos ha rescatado Cristo también, porque todos somos pecadores en alguna área, aunque en otras no, en otras sí. Entonces, por eso hay testimonios de gente que era muy normal, piadosa, noble y santa, y de ahí los ha sacado Cristo para llevárselos a la gloria, para que no se vayan al infierno también ellos. Pero eso es algo glorioso. Y aquí nos queda claro que dice que las persecuciones y todo lo soportaba Tesalónica, y que es por eso que el juicio de Dios empieza por su casa, como buen juez, para demostrarnos, por eso las aflicciones llegan, para que nosotros valoremos. Tú tienes que tomar en cuenta cuánto sufres y cómo sales de ese sufrimiento, gozando en la comunión con Dios para recibir consuelo, para recibir del Espíritu en la lectura, revelación, por qué vives eso y cómo tienes que enfrentar eso y cómo te está llevando Él a una gloria mayor parecida a su Hijo. ¿Estás tú metido realmente como soldado de Cristo, lleno de toda su armadura, buscándolo en espíritu y en verdad todos los días, para que Él te muestre en la palabra, en tu espíritu, no nada más que la leas, en tu espíritu, por qué están pasando esas cosas? Clama a mí, yo te responderé y te contaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Él lo hace, Jeremías 33:3, y Él lo hace. Y entonces, cuando tú vives esto, tú sabes que está operando en ti, tú sabes si es el enemigo, tú sabes si es gente movida por el enemigo, tú sabes que está obrando, porque nuestra lucha es contra principados y potestades de la maldad, no contra la gente que es movida por él, que no se dan cuenta, porque creen que es normal todas las cosas que viven, porque sabemos que lo espiritual solo hasta que están en Cristo podrán verlo, el enemigo como lo de Dios, discernirlo y entenderlo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando esto es revelación, cuando aclara Dios y dice gobernadores de las tinieblas de este siglo, no es porque estén saliendo nuevos gobernadores, sino es que en cada generación estos gobernadores se están ampliando para que los congresos puedan establecer leyes, legislar las drogas, legislar el aborto como permitido, legislar el matrimonio homosexual para destruir la identidad del matrimonio aún peor de como está ya destruida, y así para ir destruyendo más del mundo y la sociedad, que va a tener consecuencias tan graves que ya veremos pronto y lo verán, para que vean que es verdad lo que Dios dice. Y entonces, lo que hacen los gobernadores de este siglo no es que sean nuevos gobernadores, son los mismos que están ideando nuevas maldades. Hace, por ejemplo, 10 siglos que iban a andar legislando el aborto y legislando el matrimonio. Claro que no, ¿verdad? Entonces, en este siglo sí lo están haciendo esos gobernadores, influyendo en la raza humana para ir haciendo maldades que destruyan más y más y más, que antes no las permitían la raza humana. Dice Lucas 23:28, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, cuando las mujeres lloraban, cuando Cristo iba hacia el monte Calvario, iba a ser crucificado, iba cargando la cruz, y dice que todas las mujeres de Jerusalén que sabían que Él era el Hijo de Dios, que vieron los milagros y creían en Él, iban llorando, y les dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque si en el árbol verde, Cristo, hacen estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no se les va a hacer? Dice, lloren por ustedes, peleen por ustedes y por sus hijos, porque si a mí, el diablo, junto con toda la humanidad que no me quiere amar, me están matando, a los que me sigan a mí, los van a matar peor. Les llama árbol secos porque no puedes comparar a Cristo en nuestra santidad y nuestra justicia. Por más que estemos en Él, no somos perfectos como Él lo es, como ser humano que lo fue, y que nosotros no lo somos. Entonces, si Él, en otras palabras, siendo todo santo y justo,
lo trataron tan mal, lo azotaron, lo golpearon, le destruyeron su sien con espinas, le metieron lanza, clavos en sus manos, sus pies, lo desangraron, terriblemente lo trataron. ¿Cómo nos van a tratar a nosotros que todavía cometemos algunos errores? Peor, esos errores lo agarran para quererte devorar, quererte destruir y desacreditar si te equivocas en ese proceso de santificación. Te destruyen fácilmente el diablo, pone y mueve gentes, mira, y es cristiano, y mira, claro que, por eso a eso se refería, les va a ir como en feria también a ustedes. Y claro que, no, yo cuando estoy hablando estas enseñanzas, porque de repente recibo correos, no quiero aclarar lo histórico, porque voy en una dirección como ven la enseñanza. Y me refiero cuando dice, si eso hicieron conmigo, imaginen ustedes los judíos, cómo les va a ir, que son el árbol seco. Claro que fueron destruidos, la nación de Dios fue destruida. En el año 70 Tito destruyó el templo, cayó el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, que era el templo de Herodes, que también le llamaban. Y todo eso cayó, fue destruido, y fue esparcido en las naciones, todos los judíos, como lo sabemos. Por eso le dice, mire, si así hacen conmigo, imagínense con el árbol seco, o sea, con el árbol de Dios, pero que no tienen vida. Entonces también va en esa dirección, pero también va en la dirección que lo estamos tomando espiritualmente hablando, de cómo le va a aquellos que estamos siguiéndolo, pues como en feria. Y ya nos lo ha dicho todos los textos. Entonces dice Juan 15:19, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Le está hablando a los verdaderos hijos de Dios, por eso nos va en feria. Dice, pero porque no sois del mundo ya los aparté yo del mundo, los consagré, los hice santos, los hice parte de mi familia, les di, ya son extranjeros y peregrinos, como dice otro verso, ya no son de este mundo, ya no andan sobre la filosofía del pensamiento humano, ya no andan detrás de lo que los humanos piensan en sus universidades, las más grandes, en sus teorías de evolución, en todo lo que ellos piensan cómo debe ser una familia, en esos eruditos de la educación sexual y los psicoterapeutas sexuales que sacan por televisión y que les dicen que tengan sexo los jóvenes antes de casarse para que vean si son compatibles sexualmente. No, ustedes no van a oír esas locuras del diablo a través de esos expertos que salieron de las universidades más grandes y que venden millones de libros y que dan conferencias de todo el mundo y todo el mundo se goza viéndolos por internet y viendo las conferencias y pagando millones de dólares. Se hacen millonarios con sus teorías, se hacen millonarios con sus libros y sus ideas. Y al mundo les agradan esas cosas de tener relaciones antes de casarse y de cómo hacer estrategias y nuevas estrategias para disfrutar más el sexo y miles de... No. Y si ustedes ya no están en el mundo, ya no tienen esas filosofías, ya. Y antes sí las tenían, pero ya ahora están conmigo. Ya los aparté de mí, ya no están en el mundo, dice aquí Cristo. Dice, porque yo los elegí del mundo. Los tomé de ahí mismo. Dice, porque por esto mismo, dice Cristo, el mundo ya los aborrece. Porque dan testimonio de ya no estar en las prácticas de ellos, ni en las filosofías de ellos. Ya no los quieren cerca. Dice, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, a ustedes los van a perseguir. Han guardado mi palabra también, pero los que vayan a guardar mi palabra también, dice, pero los que guarden mi palabra, o sea, como ellos, van a guardar la palabra vuestra. O sea, de un verdadero hijo de Dios que quiere seguir a Dios, escucha cuando un siervo de Dios es verdadero y le está siguiendo. Dice, mas esto os harán a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Como no conocen al Dios Padre, dice, no, ahí vienen estos cristianos. No, ahí vienen estos cristianos. Ahora, como ahorita ya hay, porque el movimiento de Satanás, que es tremendo, falsas doctrinas en muchas direcciones, o sea, hay muchos cristianos de mentira, hay muchas religiones cristianas de mentira, y aún hay cristianos en la doctrina de Cristo que están light, o sea, terriblemente con apostasías dentro de sus iglesias. Los verdaderos cristianos en muchos lugares, pues peor tantito. Ya la gente no sabe ni a quién creerle. Por eso Dios dice que nunca busques a un hombre, que busques a Dios. Porque cuando Él se te haga nacer del Espíritu, nadie te va a engañar. Nadie te va a decir, mira, ven mi apologética. Mira, ven mi historia desde el primer siglo. Mira, ven cómo sí coincide mi apologética en todas mis dogmas. No, nadie te va a convencer. El Espíritu entra en ti y no vas a querer oír a nadie. Él mismo te lleva a la misma gloria de Dios. En tu interior y en tu exterior, y te empieza a transformar tu vida en gozo, en alegría, y empiezas a vivir las persecuciones. Empiezas a vivir el problema con Satanás porque ya no estás en su mano. Ahora Él está en contra de ti. Y empiezas a vivir la guerra de
pelear contra tu pecado todos los días con la ayuda de Él. Y empiezas a tener la aflicción de todo creyente aquí y da testimonio de que ya estás ahora sin la verdad. Entonces dice Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste, porque tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. La clave es que reconocemos que la palabra que está escrita, porque el Espíritu nos dice, es de Dios. Y porque el Espíritu la aplica en nosotros espiritualmente, sabemos que es de Dios. Y porque esa palabra que es de Dios espiritual con poder, nos transforma el entendimiento, nos transforma nuestra manera de pensar, nos transforma nuestra manera de vivir después de haber cambiado nuestras ideas a la verdad de Dios. Entonces sabemos que es viva y que es eficaz. No nos convence un pastor con predicarnos bonito de la palabra de Dios. Nos convence el Espíritu Santo de nuestro pecado adentro. Dice Dios, dijo Cristo, que solo el Espíritu de Dios puede convencer a un hombre de su pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene si no queremos atender ese llamado. Entonces el único es el Espíritu que acomoda lo espiritual en lo espiritual, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Entonces cuando vivimos esto sabemos que estamos en la verdad. No tenemos que decirle ni, claro, a los que les digamos, dicen, todos dicen lo mismo, sí, pero no todos dan el fruto de ir siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Dios, que esos frutos se refieren. No el fruto de llevar comida a los pobres y cobijas solamente, el fruto de que el carácter moral está siendo transformado, no el fruto de ser nobles y pacíficos y mansitos y piadositos religiosos, no, el fruto de también pelear por las doctrinas sanas, pero no pelear con actitudes equivocadas ni con pecado, sino pelear, me refiero, contra Satanás y contra nuestra carne, de no volver a fallar en ninguna área. A eso me refiero. Entonces dice aquí, dice, ahora que han conocido todas las cosas que me has dado que proceden de ti, dice, porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las recibieron. Los cristianos evangélicos no necesitamos más palabras de nuevos apóstoles. Ya las mismas que Dios quería que llegaran a nosotros nos llegó a través de ellos y no creemos en nada más, pero no porque nos aferremos a esa idea. Dios mismo nos dice, es suficiente esto. Tienes que estar en Él para que también te lo diga a ti. Y luego dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, dice Cristo. Yo te ruego por ellos, y dice, y no ruego por el mundo. No ruega por el mundo Cristo, ruega nada más por sus hijos, sino por los que me diste, por los que tuyos son. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, tenemos una tarea, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, dice, santifícalos en tu verdad. Qué importante es entender, es santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si Dios dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, ¿cómo creen que la Biblia está incompleta? ¿Cómo creen que toda la verdad de Dios no está en la Biblia? Si dice, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es la verdad. Todo el Salmo 19 dice cómo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era más que suficiente. Toda con las cartas apostólicas, toda lo hace más excelente en la revelación de los misterios de Cristo para la iglesia. No hay más que agregar, es más que suficiente. Y todavía tienen que andarle agregando nuevos dogmas, nuevas doctrinas, nuevas interpretaciones, y luego se defienden y dicen, es que ahí no está todo, porque sí les han enseñado desde que nacieron en esa religión. Es un grave error. Y luego dice, no ruego que los quites del mundo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Dice, yo los he enviado también al mundo, pero por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo mismo que se ha hablado toda la doctrina, santificados por el Espíritu Santo, por la fe en la verdad, sigue diciendo Cristo aquí, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, sigue la misma dirección, para que no crean que se santifican con sacramentos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La palabra de los apóstoles es los que nosotros creemos ahora. Por eso ahora ruega Cristo por nosotros los que nos hemos convertido en espíritu y en verdad a Dios. Porque por la palabra de los primeros apóstoles, Dios nos habló. Cuando vimos el evangelio que se nos predicó de la primera palabra de los apóstoles, la única, ahí nos hizo la obra del Espíritu Santo y nos convenció y nos convertimos a Él, nos entregamos a Él, lo aceptamos. Y hubo un cambio de vida que ha ido constantemente haciéndolo Dios. Entonces, ¿esto qué quiere decir y nos deja de manifiesto? Que los que han de creer por la palabra de Él. Pero hay nuevos apóstoles, porque hay una sucesión apostólica que creen por error. Y esos nuevos apóstoles cambian doctrinas, meten nuevas doctrinas, ponen dogmas, cambian dogmas. Es terrible. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2.
y te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta palabra les dice Jehová a los 40 años que los trajo en el desierto a los hebreos, porque habían pecado contra él, y les dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Le dice, yo he permitido las cosas que vienen en tu contra, para saber qué hay en tu corazón y para que sobre todo sepas tú qué es lo que hay en tu corazón, si estás santificándote, si estás progresando en mi verdad, si estás avanzando en la santidad de Cristo como humano, si te estás pareciendo a mi Hijo. Por eso te he estado probando. Y fíjense lo que dice en esto de probar, por qué permite que el mal se acerque. Deuteronomio 13:1, con esto terminamos el estudio. Cuando se levantare en medio de ti un profeta, soñador de sueños, y te anuncie señal y prodigios, que hagan milagros, maravillas, y se cumplan esas señales y prodigios que él te anunció, y aparte que te haga milagros y sanidades, te diga, vente, vámonos con dioses ajenos que tú no conociste, y sirvámosle. No darás oído a esas palabras de tal profeta ni soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Jehová vuestro Dios los está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová Dios andaréis, solo a él temeréis, solo de él guardaréis sus mandamientos, y solo vas a escuchar su voz, solo a él vas a servir, y solo a él vas a seguir. ¿Qué dice Dios? Le dice, cuando yo permita que llegue un apóstol, y que llegue un profeta, y que llegue un maestro, te lo voy a aplicar ahorita, es palabra espiritual que sucede ahorita en la iglesia. Cuando yo permita que llegue un falso maestro, falso pastor, con doctrinas que hablan de la Biblia y que él es siervo de Dios, y lo ves que en el nombre de Jesús, levántate, y se levanta, y en el nombre de Jesús, a ver, que se quite ese cáncer, y que este dolor de espalda, ¿tú cómo vas a saber que es un falso, y no le vas a hacer caso? Que te dice, la que hizo el milagro es fulana de tal, la virgencita, la que hizo el milagro es San Juditas, la que hizo el milagro es San San Charbelo, la que hizo... Cuando te está hablando de un Dios ajeno que tiene poder para hacer milagros, ese es un Dios ajeno, alguien que no es Dios. El único que hace milagros es Dios y no necesita representantes, no necesita achichincles que lo representen. Esa gente ya está en el cielo, en el paraíso, si es que están algunos de la religión, algunos creen que están ahí, pero los que sí están son los que en la Biblia dicen que sí están, eso sabemos que están ahí. Bueno, yo no tengo que decir, en el nombre de Abraham, sana. En el nombre de Moisés, o no tengo que decirle, Moisés, sana a este enfermo que está aquí en la cama. Moisés, por favor, haz un milagro y ayúdame a vencer el pecado. Abraham, ayúdame, Abraham. Jacob, ayúdame, Jacob. Apóstol Pablo, apóstol Pedro, ayúdenme a poder ya no ser de lascivia y lujuria. Ayúdenme. No. Y luego sucede que de repente ya no volteo a ver las chicas. Ay, San Pedrito y San Juditas. Y les hago una estatua. Porque es maravilloso y es milagroso. Eso es un Dios ajeno. Eso es un Dios ajeno. Para que esto lo entiendas y lo creas, tienes que estar en Cristo. No me vas a creer a mí, pero tienes que estar en Cristo. Tienes que entregarte a Cristo para que veas que es un Dios ajeno. Si no, simplemente vas a defender lo que crees. Pero tu vida no va a ir avanzando porque no te puede santificar Dios porque crees en lo que no es verdad, lamentablemente. A veces me atacan por correos electrónicos y me dicen, ya termino con esto, cuando usted predica se ve como muy arrogante, como que usted tiene la verdad, como que usted es la verdad absoluta, como que usted es el que dice que es y que no es. Y como, no, tal vez como tú puedes darte cuenta, yo soy un ser humano como tú, que también tiene defectos, pero por las misericordias de Dios, estoy en su mano por pura misericordia, clamando todos los días que Él moldee mi carácter cada vez que se parezca más a Cristo. Ahora bien, cuando yo declaro una enseñanza de fe, no es porque yo digo soy la verdad, no, yo te estoy hablando de lo que la Biblia dice y te lo hablo con convicción porque estoy convencido porque la vivo. Ahora, esto como la hablo y la convicción de la que la hablo es una unción que Dios me dio en el Espíritu Santo como siervo de Él
como maestro de Él y como pastor de distrito de Él. No es algo que yo lo recibí, no es algo que yo busqué, no es algo que yo pedí, es algo que Él me dio en un llamamiento santo y la imposición de manos en un presbiterio. Entonces es algo que yo recibí y recibí don de enseñanza, de sabiduría, recibí don de ciencia. Para jactarme no, para poder llevar con temor y temblor su verdad al que quiera oírla y al que Dios quiera colocarla y abrirle los oídos espirituales. Entonces, si te parece esto que es así, discúlpame, porque el que me juzga es Dios. Lamentablemente no eres tú y afortunadamente no eres tú el que me va a juzgar. El que me juzga es Dios si mi corazón está en vanidad, si mi corazón está en soberbia, si mi corazón está creyéndome que yo soy la verdad y que yo soy el que impone las nuevas doctrinas, o que yo soy el que anda atacando a los que están en la mentira y ni siquiera conozco cómo tienen sus teologías. No, yo tengo que llamar proclamar la verdad de Cristo. Es una comisión y misión, es una responsabilidad muy grande, pero es un honor muy grande. Y yo tengo que tener mucho cuidado, y claro, porque pues yo he sido reprendido por Dios y yo he sido disciplinado por Dios y Dios me ha mandado a llorar un mes entero sufriendo por yo equivocarme en mi manera de predicar hace unos años, en algún momento dado, o por mi carácter imperfecto, queriendo imponer la verdad con mis fuerzas y no con la gracia de Él, ni con el poder ni la ayuda de Él. Y repito, eso no quiere decir que no me pueda volver a equivocar. Claro, soy un humano, pero no es por soberbia, ni es porque yo me crea la verdad. Es porque tengo un llamado como millones de almas a predicar la verdad. Porque Dios es el que puede convencerte, pero usa estos vasos de barro para anunciarlo. Hasta aquí llegamos, amigos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.